Hello, everyone, and welcome Hola a to. todos y bienvenidos a Wobi sobre inteligencia emocional con Daniel Goldman. Me llamo Chris Stanley, soy el director de contenido global de Wobi y me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy. Es nuestra última clase maestra de la más reciente. Y tenemos varias personas aquí de varias partes del mundo, incluyendo a muchos propietarios de pases Wobi. Gracias por estar con nosotros y gracias por ese apoyo tan impresionante que nos han dado al ser poseedores de esos pases. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional con Daniel Goldman, un psicólogo renombrado cuyo trabajo ha sido en la transformación en la forma en la que la gente piensa sobre educación, relaciones y negocios. En los últimos próximos 2 días, Daniel va a estar trabajando con todos los estudios que ha hecho en el trabajo del cerebro humano para entender cómo la inteligencia emocional impacta la emoción y el alto desempeño de individuos y en organizaciones. Como empezamos el día de hoy, quería agradecerle a nuestros patrocinadores, a Hertz y a nuestros diferentes aliados alrededor del mundo por ese apoyo que nos han dado a nuestro programa esta semana. También nos emociona poder ofrecer este programa esta semana con interpretación simultánea de inglés a español, italiano y portugués. Entonces, solamente tienen que elegir el idioma que quieren escuchar en la barra, el menú que aparece del reproductor que están utilizando ustedes en este momento. Entonces, en estos días que hemos tenido con Daniel, vamos a enfocarnos en 4 áreas específicas en las cuales fortalecemos la inteligencia emocional, cómo puede ayudar al desempeño empresarial. Y el enfoque principalmente va a estar en los beneficios de las habilidades a nivel y de las habilidades que tenemos, dar a un alto liderazgo. Día de mañana vamos a movernos de los individuos al nivel de la organización y Daniel va a hablar sobre sus últimos trabajos que ha encontrado, los pasos que debemos tomar para tener las organizaciones y trabajar. Entonces, la primera parte de nuestra sesión el día de hoy, vamos a mirar cómo utilizamos la inteligencia artificial para mejorar nuestros talentos, tener buen desempeño y trabajar con nuestra creatividad innata. En la segunda parte, vamos a entrar más en profundidad sobre cómo puede ayudarnos a gestionar la ansiedad y una cantidad de distracciones, cómo podemos alejarnos de ellos. Vamos a sacar tiempo para 2 sesiones de preguntas y respuestas en la sesión de esta mañana, en la sesión de cada una de las presentaciones que vaya a hacer Daniel. Entonces les pido, como siempre, que por favor tengan sus preguntas temprano. Sus preguntas son parte integral del el programa de maestro que tenemos y tenerlas temprano nos permite sacar tantas preguntas como sea posible en el tiempo que tengamos disponible. El chat también está disponible para aquellos que quieren conectarse con miembros del personal Ruby. Si hay problemas técnicos o por algún motivo, pueden hablar por el chat con nosotros y recordarles que el hashtag que vamos a utilizar en medios sociales para el programa esta semana es Ruby. Ustedes pueden unirse a la conversación por Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Entonces, habiendo dicho eso, sin más demora, vamos a dar la bienvenida a Daniel Goldman como la autoridad indiscutible en inteligencia emocional ha contribuido a la psicología, ha tenido un impacto transformacional en el mundo de los negocios y más allá. Fue nombrado por el Wall Street Journal y Financial Times como uno de los pensadores empresariales más importantes y ha tenido varios libros empresariales, incluyendo inteligencia emocional y enfoque. En su publicación, dijeron que la inteligencia emocional era un paradigma emocional con cambios completos y eligió ese artículo que hace un líder como uno de los 10 artículos de más lectura en sus páginas. Daniel ha recibido muchos premios por sus escrituras, incluyendo 2 nominaciones a premios Pulitzer. Entonces, para mí es un placer darle la bienvenida a Daniel Goldman en este momento. Daniel, gracias, Chris. Siempre es un placer para mí estar con Wobby. Y tienes razón, el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en cómo es que cada uno de nosotros individualmente puede manejarse a sí mismo para tener los mejores esfuerzos. Y me gustaría empezar contándoles un poco acerca de una mujer que conocí bastante bien, que llamaba Susan Butcher. Y Susan todos los años solía tomar el Iditarod. El Iditarod ocurrió en el momento en el cual había sencillamente hielo en todo el Polo Norte
y había una carrera de perros de trineos y las personas corrían por días y días en el Iditarod. Para ganar, las personas usualmente corrían todo el día y descansaban sus perros por la noche, o lo hacían al revés. Iban toda la noche y descansaban por el día. Susan revolucionó el Iditarod. Ella practicó con sus perros acerca de cómo continuar de día y de noche. Hacía paradas pequeñas e hizo el Iditarod 3 veces. Entonces, Susan fue una campeona mundial. Estamos hablando del nivel de LeBron James en el básquetbol. Estamos hablando de personas que son completamente maravillosas en su desempeño, pero cada uno de nosotros, sin importar qué hacemos, sin importar qué de lo que hacemos, puede ser un maestro de ese dominio. Eso involucra lo que un equipo de investigadores del Harvard Business School llama pequeñas victorias. Lo que significa que nosotros maximizamos el talentos que sea, las habilidades que tengamos disponibles y las aplicamos en los desafíos que tenemos todos los días. Ahora bien, una relación muy importante que quiero compartir con ustedes entre nuestro estado emocional y los mejores talentos. Y es esto. Si nosotros estamos en un estado, si somos agarrados con nuestras peores emociones, ansiedad, miedo, furia, frustración, esto reduce lo que llamamos nuestra eficiencia cognitiva. Un segundo. Problemas de micrófono en este momento. Nuestras capacidades de poder maximizar el talento que sea que tengamos nosotros en 2 días. Entonces, al optimizar nuestras emociones, al mantenernos en un estado positivo, significa que nosotros podemos utilizar nuestros cerebros en la mejor medida. Esa es la eficiencia cognitiva máxima. A veces se llama neuroarmonía. Significa que sea lo que sea que necesitamos para el desafío a mano, podemos utilizarlo para para evitar las distracciones. Entonces solucionamos los problemas de los días. Eso significa victorias pequeñas por la investigación de Harvard. Y nos somos apoyados por personas alrededor de nosotros. Y es muy importante también, su jefe, colaboradores, se sienten bien con ellos y sienten que a ellos les importa lo que están haciendo y que están haciendo lo que pueden para apoyarles. Entonces tienen un mejor ánimo y ese ánimo mismo como tal maximiza su eficiencia cognitiva. En un mal día podemos solucionar problemas, no hay victorias grandes, pueden sentir que las personas no les están apoyando, que son agresivas o groseras y se sienten frustrados, se sienten en un mal estado de ánimo. Y si vamos a la primera diapositiva de nuevo, por favor. Me gustaría hablar con ustedes acerca de la caja que tenemos en la parte superior, donde tenemos la eficiencia cognitiva máxima. Entonces, tenemos el flujo y vamos a hablar de eso en un momento. Pero mi sensación es que lo que llamamos el flujo cercano, que es bastante bueno, nos muestra que tenemos muchas victorias en esta parte, en la eficiencia cognitiva, que es bastante alta. No tenemos que tener un estado de flujo máximo para llegar ahí. Y ustedes van a darse cuenta que el acceso en la izquierda es desempeño, es alto, la eficiencia cognitiva, y es muy bajo cuando estamos en 2 etapas. Una es de separación, que no nos importa, no nos interesa, y el otro es un estrés tan alto que se llama fresal. Y vamos a entrar en detalle en cada uno de estos más en profundidad en los eventos posteriores. Pero si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Esto muestra como tal el dominio completo de inteligencia emocional. Y el día de hoy voy a enfocarme en la parte superior, en gestión, autogestión y autoconciencia, autopercepción. Porque todos los líderes, primero que todo, tienen que liderarse a sí mismos. Y entonces así podemos liderar a otras personas. Entonces queremos que ustedes, yo quiero que ustedes estén con su mejor estado posible, de forma que puedan maximizar su eficiencia cognitiva. Y hay un estudio de McKinsey que estima que cuando las personas están en ese estado de máxima eficiencia cognitiva, sus habilidades son 5 veces mayores que ajustadas en otros estados todos los días. Entonces, ustedes efectivamente pueden estar en su mejor estado si ustedes pueden gestionarse a ustedes mismos bien.
Y las competencias de inteligencia emocional que puede ayudarles a ustedes está en los dominios de los que estamos hablando, de autoconciencia, de saber qué es lo que sienten, por qué están sintiendo eso, cómo eso moldea sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos para actuar. Utilizando eso, esa información de autoconciencia para gestionarse a ustedes mismos mejor, para tener un equilibrio emocional. Y eso significa que ustedes manejan sus emociones de mejor forma, que no dejan que las negativas se apoderen de ustedes. Y una señal de esto es que nos recuperamos rápidamente de estar tristes. Esa es la definición de resiliencia. La resiliencia como tal técnicamente es el tiempo que les toma a ustedes para calmarse después de estar ansiosos o furiosos o lo que sea que los tenga molestos. Y entre más rápido se recuperen, más resilientes son ustedes. Otra habilidad dentro de esta de dominio de autogestión es el optimismo. Mantenernos positivos, no importa lo que suceda. Ustedes ven que una puerta se cierra, otra se abre. Es esa actitud. Eso también ve como ser capaces de ser mejores, sea lo que sea que necesiten para lograr esa eficiencia cognitiva, para mostrar sus mejores talentos. Y aquí tenemos también lo que se llama una perspectiva de crecimiento desde este punto de vista optimista de la vida. Significa que ustedes se ven a ustedes mismos y a otras personas, las personas con las que trabajan, las que gestionan, como capaces de desarrollar fuerzas. Esto es un elemento clave para mantenerse dentro de ese estado óptimo. Y luego tenemos la adaptabilidad, a veces le llamamos agilidad, y significa que no importa qué tipo de desafíos tenemos, podemos comportarnos para manejarlos. Y por último, mantener los ojos puestos en la meta. A veces se llama la tribu de logros. Entonces, mirar qué desafíos tenemos, las distracciones que tenemos al día, sabemos qué estamos haciendo y estamos trabajando para llegar hasta allá. Entonces, esas son las habilidades de inteligencia emocional que les van a ayudar a ustedes a maximizar su eficiencia cognitiva, a mostrar sus mejores talentos. Ahora déjenme mostrarles el flujo y Jaime, si podemos ir a la diapositiva, a la primera diapositiva que teníamos, por favor. Entonces, la eficiencia cognitiva es muy buena y es generalmente suficiente en una zona amplia, pero está en su pico en la parte de conflicto y pueden estar familiarizados con esto que fue descubierto por la universidad, los investigadores de la Universidad de Chicago, liderados por Mahai Csikszentmihalyi. Le llamamos Mike. Mike murió hace poco. Y ellos descubrieron el flujo por accidente. Le pedían a las personas, cuéntenos sobre un momento en el que ustedes se superaron a ustedes mismos. Y les sorprendía muchas veces lo que hacían. Habían cirujanos, bailarinas, campeones de ajedrez, muchas personas renombradas. Y sin importar el dominio que tenían de excelencia, ellos siempre hablaban sobre la, el mismo estado interno. Y era un estado caracterizado por estar en el alto desempeño. Recordaban, por ejemplo, una de las personas en este estudio que eran cirujanos, neurocirujanos. Hablamos del momento en el cual hicieron una cirugía muy complicada. No sabía si podía hacerla, pero la hice muy bien. Y dije, ¿saben qué? Cuando terminé, yo vi que hubo, aquí le pregunté a la enfermera, ¿qué pasó? Y me dijo, bueno, mientras usted estaba operando, parecía que usted no se dio cuenta de nada más. Otra señal que había de estar en este estado de flujo es que su concentración como tal es del 100%. Y vamos a volver a hablar de esto en un momento, porque yo creo que ese es un elemento clave, un punto clave para tener en cuenta estar en el flow, por así decirlo. Y el desafío, hablando del desafío del pico de sus habilidades. Entonces teníamos que tener en cuenta todo lo que sabía sobre cirugía cerebral para poder hacer eso, para poder hacer esa cirugía bien. Entonces también se sienten con mucha confianza, sienten que sea el desafío que sea que van a tener, lo van a poder lograr fácilmente. Son adaptables,
Se recuerdan que es una inteligencia emocional, una habilidad de inteligencia emocional. No importa cuánto las cosas cambiaron, no importa cuáles son los desafíos que tenían, pueden hacerlo ahí. Van a tener la posibilidad de manejarlo. Y por último, algo muy importante, se siente bien. A veces se llama autotoico. Es una recompensa que tenemos. Entramos al flow sencillamente porque nos gusta hacer esa actividad. Y voy a argumentar que la atención es algo clave para el flujo. Como les mencioné con el cirujano, creo que hablamos de las diferencias, elementos que absorbían lo que estaban haciendo. Hay un estudio que se hizo en Harvard, donde se dio una aplicación a las personas y se les llamó a diferentes momentos del día y se les decía dos preguntas simples. ¿Qué está haciendo en este momento y en qué está pensando? Y si esas dos cosas no eran iguales, estaban distraídos. Y lo que encontraron fue muy interesante. Las personas estaban distraídas el 50% del tiempo. Y más que todo estaban distraídas cuando estaban en camino hacia un lugar, cuando estaban mirando una pantalla. Y sencillamente estaban menos distraídas, tal vez esté entendible, durante momentos románticos. Pero tienen que preguntarse, ¿quién dejaría de, yo empezaría a responder una aplicación en ese momento? No estoy de acuerdo con esos datos, pero lo que nos muestra como tal es que la gente se distrae bastante. Y hoy en día el flujo de la distracción no se detiene. Hay llamadas, hay correos, hay medios sociales. Hay muchas cosas que entran en esta distracción digital. Hay un estimado de que hoy en día tenemos 5 veces más información en todos estos medios sociales y en estos medios tecnológicos de lo que teníamos hace 20 años. Y hay un dicho en la ciencia cognitiva muy importante en el cual la información consumida es la atención. Una gran cantidad de información significa pobreza de atención. Yo recuerdo escuchar uno de los desarrolladores del primer iPhone que estaba hablando y dijo, estaba un equipo que se hizo esto muy seductor y dijo, bueno, ahora tengo 2 niños y ahora siento mucho lo que hice. Nosotros constantemente estamos llamando a las distracciones y es intencional. Las personas que diseñan las aplicaciones y utilizan medios sociales quieren que gastemos tanto tiempo como sea posible, pero eso significa que están llevando sacando de lo que importa. Y la atención, como les dije, es uno de los caminos al flow. Si ustedes son gerentes, tienen un equipo, aquí hay algunas formas clásicas de crear flow. Una forma es hacer que las personas aclaren sus metas. Y el siguiente paso es un poco paradójico, dejarlos que sean libres para llegar allá de la forma que quieran hacerlo, para crear como tal la forma en la que conocieron su trabajo. Otra era maximizar el desafío con las habilidades de las personas que tienen habilidades más complicadas. Y el tercero es darle a las personas una retroalimentación inmediata, de forma que puedan hacer correcciones en el camino. Pero de hecho yo creo que hay otro camino importante en el flow, y es por medio de su propio enfoque, la atención dolorosa, porque esa es la clave para absorber lo que están haciendo, que es los mejores talentos, cómo se manifiestan. Significa que ustedes pueden operar con gran calidad de mente cuando se enfocan. Ustedes tienen un sentido de control y se maneja por la ciencia general del flujo, del flow, y no hay una autoconciencia. Se olvidan a sí mismos. No les preocupa cómo están haciendo las cosas, cómo se ven. Sencillamente están sumergidos en la tarea que están haciendo. Y otra señal de estar en el flow es que hay una sensación, la sensación de tiempo cambia. Las cosas parece que toman más o menos tiempo. Significa sencillamente que está en un estado de conciencia en el cual están completamente absorbidos. Y algo interesante como tal es que hubo un test de concentración como tal realizado con atletas que muestran que también podían concentrarse, predecía el trabajo que iban a tener en las siguientes temporadas. Si su mente divaga mucho, entre más divague, más lesiona su desempeño. Y es incluso peor, porque si a ustedes les preocupa cómo es que va a afectar su desempeño,
incluso algo peor. Entonces, tener los medios sociales, usuarios de medios sociales, personas que sencillamente ven las pantallas todo el tiempo, tienen sencillamente puntajes altos en el puntaje de divagación mental. Y personas que utilizan los medios sociales de forma moderada, que pueden gestionarla y gestionarla bien, de hecho les va bastante bien en las pruebas de concentración. Entonces ustedes pueden preguntarse a sí mismos, ¿le están prestando atención a lo que dicen en este momento? Sean honestos con ustedes mismos. Nuestras mentes divagan mucho. Tal vez están pensando en esto o aquello. No los juzgo. Sencillamente tienen que saber dónde está su atención. Entre más su mente divague en los estudios, entre más se divague en una clase, sin duda no les va a ir muy bien si la mente no se va, si están enfocados durante una charla. Hay una mejor predicción de cómo les va a ir en los exámenes de estado y otros. Entonces, el enfoque es muy importante para registrar lo que está pasando, para tener un registro de lo que llamamos memoria a corto plazo y luego transferencia a largo plazo. Esencialmente, esto es esencial para hacer lo mejor posible. Había un estudio realizado en una universidad muy interesante en el que las personas fueron asignadas aleatoriamente para hacer 2 semanas de mindfulness, que les voy a mostrar en un rato cómo es, donde ellos se enfocaban completamente, practicaban su enfoque por 10 minutos al día y otro grupo, estudiantes no lo hacían, y los estudiantes que hicieron los ejercicios de enfoque tuvieron mucho mejor resultado en sus exámenes de entrada a la universidad, algo que sorprendía mucho a la gente, pero significa que sea lo que ustedes se requiera que hagan, ustedes pueden hacerlo bien si ustedes pueden concentrarse. Entonces, si ustedes están en trabajo y repentinamente piensan que ustedes están muy enfocados en una tarea y la concentración es bastante buena, sencillamente tengo un texto, voy a recibirlo, voy a verificarlo y empiezan a mirar los correos electrónicos y antes que se den cuenta están perdidos en los medios sociales, en Twitter o TikTok, no sé, lo que estén haciendo, lo que donde vaya su atención. Y ustedes recuerdan, bueno, estoy haciendo esta cosa importante y vuelven a esa, porque ustedes hacen multitareas. Su atención ahora va a estar mucho más baja y les va a tomar bastante tiempo para volver a llegar al nivel en el que estaban antes. A menos que ustedes lo hagan enfocando, haciendo el ejercicio de enfoque. Y el ejercicio como tal es muy simple. Les voy a mostrar cómo hacerlo en este momento. Donde sea que ustedes están, si no les importa, eh, mantengan una postura adecuada, una postura correcta, se sienten cómodos, cierren los ojos y traigan toda su atención, su conciencia completa a su respiración, a ser consciente de toda la respiración que toman, de la salida de ella. Empiecen de nuevo con la siguiente respiración, toda la inhalación, la exhalación total también. Traten de conocer la sensación. Algunas personas pueden sentirlo en la punta de la nariz, en las fosas nasales, otras personas lo sienten en el vientre. No importa cómo gestionen su respiración. Y no traten de controlar su respiración, solamente presten la atención a ella. De forma cuando su mente divague y ustedes sepan que está divagando, lleven la atención de vuelta a su respiración. Empiecen de nuevo con otra exhalación. Inhalación, exhalación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes pueden hacer esto por 1 minuto, o por 5 minutos, por 10 minutos. Pueden abrir sus ojos si ustedes desean. De la instrucción básica. Pero hay respuestas acá. Entre más lo hacen, mejores resultados. Cuando ustedes lo que hacen es capacitar su mente para que no divague, porque el paso clave que tenemos acá no es tanto cuando ustedes notan su respiración, sino cuando notan que su mente divaga y la traen de vuelta a su respiración. Eso fortalece la información, lo necesario para mantenernos concentrados, para no dejar que nuestra mente se vaya a hacer algo más, sino estar completamente dedicado, enfocado en la tarea que tenemos.
y enfocar nuestra concentración y tener la posibilidad de manejar nuestros talentos en ese momento. Entonces, concentrar, practicar la concentración, eso hace una diferencia grande. Y antes de que volvamos a Chris en unos minutos, me gustaría hablar un poco más acerca de creatividad, porque resulta que cuando estamos en una eficiencia cognitiva en el pico, tenemos nuestra parte más creativa. Un arquero que fue a demostrar la arquería Zen estaba sobre un peñasco en el mar Pacífico. Estaba en el borde de este peñasco de un paso atrás, en pasos largos. Preparó su flecha y la dejó flotar. Y la flecha fue mucho más allá del objetivo, cayó al océano. Y él dijo, le di en el blanco. Schopenhauer tenía un dicho que decía, el, el genio le da el objetivo que los demás no ven. Ese arquero Zen fue el profesor de Steve Jobs, el hombre que ayudó a inventar el iPhone, iPad y todos los otros hay cosas que nos dimos cuenta que no podemos vivir sin ellas. Él fue un genio en el pensamiento de Schopenhauer. Su competidor cuando empezó fue una compañía que se llamaba RIM, Research in Motion. Tenía un producto que llamaba el BlackBerry, que había capturado el mercado para los teléfonos corporativos en aquel momento. Las compañías le daban BlackBerries a sus empleados. Y la compañía BlackBerry era manejada por dos ingenieros que estaban obsesionados con ajustar el producto, perfeccionarlo, tener mejor seguridad y más cosas. Pero lo que no vieron estuvieron completamente abrumados de que la compañía empezó a dejar que llevaran otros teléfonos, iPhones y Android, y pronto ellos perdieron participación del mercado. Hay dos tipos de estrategias con la creatividad en un contexto empresarial. Uno es la explotación. Tenemos nuestra vaca, nuestra gallina que da huevos y utilizamos. Y la otra cosa es la exploración, que hizo Steve Jobs. Utilizamos un nuevo producto y encontramos y ajustamos. Pero eso necesita creatividad también. Son competidores. El negocio que tengan siempre tienen las mismas herramientas, la misma experticia. ¿Qué va a hacer la diferencia en la supervivencia? Lo que va a hacer la diferencia es cómo es que ustedes y su compañía innovan. Clásicamente hay tres estadios para la innovación. El primero es que se sumergen en toda la información que pueden recibir, toman mucha curiosidad. Los empresarios suelen recaudar mucha más información y las personas piensan que es relevante, piensan que nunca sabrán. La siguiente etapa es contraintuitiva, es que se olviden, lo apagan. Y desde un punto de vista neurológico, están dejando que la red predeterminada tome el control. Es la parte que está activa cuando no estamos haciendo algo que toma como un problema matemático o que toma la corteza prefrontal en sus actividades. Sencillamente estamos soñando de día, estamos sacando a aparecer el perro, estamos nadando, estamos en la playa. Resulta que ahí es cuando la mayoría de los de la mayoría de las invenciones aparecen y que crean una diferencia. Y una vez que tenemos ese nuevo entendimiento, aquí viene una tercera etapa, es la ejecución. Y es cuando pensamos en entendimiento y lo llevamos al mercado y lo hacemos mejor y mejor cada vez. Entonces, habiendo dicho eso, creo que le voy a dar la palabra ahora a Chris para una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Chris, ¿estás ahí? Estoy aquí efectivamente, ¿me escuchas? Sí, efectivo, maravilloso. Muchas gracias. Entonces, primero que todo, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Puedo decirte que la primera parte de la charla que tenemos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y luego tener una sesión de 15 minutos y vamos a hablar un poco más acerca del segundo tema del día, que es mirar un poco más el estrés y cómo gestionar el estrés y la inteligencia emocional y la gestión de esta. Entonces, como dije, vamos a mirar algunas preguntas. Tenemos unas cuantas que llegan acá.
Y si no han enviado sus preguntas, les agradezco que les manden aquí para estos 10-15 minutos que tenemos para las preguntas. Entonces, empecemos. Unas preguntas que vienen aquí acerca de ese tema del flow, del flujo, que creo que es un enfoque principal de lo que hablaste en los últimos 30 minutos. Esta viene de Alberto. Nos pregunta, ¿cómo puedo entender si mi equipo está en el flow? ¿Cómo puedo entender que si están dentro del flow o no están? Uno de los signos clave es que se divierten o sencillamente lo están tratando de aguantar. Uno de los elementos de tener el flow es que las personas disfrutan lo que están haciendo, pero otro es que son altamente productivos. Entonces pueden buscar estas dos cosas. Un equipo está haciendo lo que debe, es productivo, está exhibiendo una alta eficiencia cognitiva, las personas están mostrando sus mejores talentos o están disfrutando estar unos con los otros. Esas son dos de los señales clave del flow que tengo acá. Es uno interesante si se divierten. Yo creo que hay algunos líderes acá que tal vez están un poco preocupados y piensan que los equipos tienen que divertirse mucho. Y cuando se dicen no están haciendo lo que deberían estar haciendo. ¿Qué piensas? Bueno, ese es un punto interesante. Recuerda que había dos señales. Uno era divertirse y otro era tener buena productividad. Entonces hacen lo que tienen que hacer. Y ambos, no únicamente uno de ellos. Entonces, ser armónicos, llevarse bien, no es algo de lo que vamos a hablar el día de mañana, cuando vamos a hablar de los diferentes equipos. Pero divertirse es necesario, pero no es suficiente. Bien, bien. Vamos a mirar esa parte de la charla mañana. Y me interesa. Entonces, hablaste de algunas de las señales. Yo estoy pensando, y es una pregunta que Allen pregunta acá, acerca de crear las condiciones que son necesarias para el flow dentro de nuestros espacios de la oficina, dentro de nuestras culturas. Hay ciertas cosas que crees que son errores comunes como tal o errores sistémicos en la cultura, en los espacios, en el ambiente que tú ves en los negocios típicos hoy en día que crees que se podrían hacer mejor o ser más conducivos al flow? Voy a hablar un poco acerca de las diferencias que hay entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Flow, recordamos que las personas lo hacen porque se siente bien, les gusta hacerlo, les gusta la tarea, les gusta el trabajo. Y uno de los errores más grandes que tenemos es depender de lo que llamaría motivadores externos, generadores externos. Van a recibir una bonificación, van a tener una pizza, una fiesta con pizza. Tenemos un día límite en pensar en cómo puedo hacer lo que mis equipos están haciendo o mis directores están haciendo, lo que hace más desafiante las cosas. Cómo puedo tener una meta clara, cómo puedo dar alimentación inmediata de lo que están haciendo, cómo puedo darle la libertad de hacer lo que quieren hacer, pero hacer que lo hagan teniendo el desempeño adecuado. Y eso es lo que un gerente puede hacer. Y otra cosa que podemos hacer es cómo podemos animarlos a enfocarse, a desarrollar concentración. Yo creo que todas esas son herramientas gerenciales. Y Alistair pregunta, ¿hay recomendaciones para buenas pruebas que estén disponibles para medir la capacidad de enfoque? ¿Cómo sabemos dónde nos encontramos en la escala de poder enfocarnos y no de distraernos tan fácilmente? Yo creo que hay docenas de pruebas. Yo recomiendo una de la Universidad de Wisconsin, el Centro de Mentes Saludables, que desarrolló una prueba que creo que es gratuita, a menos que ir a un médico o algo, y es evaluar qué tanto divaga la mente. Bueno, gracias. Como dijiste, efectivamente hay mucha información ahí, hay que buscar efectivamente. eh, y bueno, tenemos unas preguntas más de la línea similar, una de Gabriel, otra de Michelle. Están preguntando acerca de cómo es que mantienes el flow cuando estás rodeado por el descompromiso, que otras personas no estén comprometidas, por ejemplo. Y que eso, digamos que una pregunta similar. Es difícil en una oficina, hay muchas personas hablando y hay muchas cosas que se están haciendo y es difícil entonces sencillamente llegar a ese estado de flow. Por eso es que el enfoque y la concentración son tan importantes. Yo solía ser un periodista y había una sala grande
cuando las personas estaban hablando en el teléfono y estaban escribiendo, tenían conversaciones. Y para poder terminar lo que tenían que hacer, con el fin de que yo voy a terminar lo que tenía que hacer, que era entregar un artículo a las 3 de la tarde, sin importar lo que pasara, tenían que concentrarse en lo que estaban haciendo. Y eso pasa en cualquier entorno. No importa o no debería importar que las personas estén hablando unos con los otros. La pregunta es, ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su concentración en este momento? Porque ustedes pueden concentrarse, pueden absorberse en la prueba que tienen a mano. Ustedes van a hacerla mejor, sin duda importar lo que esté pasando alrededor de ustedes. Y es importante también esto. Hemos hablado un poco de esto. José nos está preguntando cómo encontrar un enfoque, un balance entre enfoque y flow, la necesidad de interacción continua que tenemos nosotros en los entornos de oficina. Tenemos que trabajar virtualmente también. Y nosotros estamos operando virtualmente. ¿Cómo mantenemos las conexiones por correo, WhatsApp, sea lo que sea? Y al mismo tiempo, ¿cómo llegar en un flow? ¿Cómo hacer para que esto funcione? Sí, mi siguiente comentario tiene que ver específicamente con los desafíos de los medios sociales, los desafíos de Zoom y cómo mantenemos la presencia, cómo mantenemos la conexión en la mitad del mundo, en el mundo que se vuelve cada vez más virtual. Ese micrófono te está causando problemas por lo que vemos. Bien, ¿estamos listos? Bien, estamos bien. Entonces, una tarea diferente. Este es de Steve. Él nos preguntó acerca de sus pensamientos sobre la pandemia del COVID y cómo crees que esto pueda crear como un impacto negativo a más largo plazo en la inteligencia emocional y en la salud mental en general. Nosotros sabemos hasta ahora que hay más personas de lo usual que están experimentando una ansiedad intensa, depresión, soledad, se sienten aislados como tal debido a estos cierres. Y es una consecuencia inmediata. Sabíamos. Lo que no sabíamos es una vez que las cosas empezaron a ser más normales, de tipo pre-COVID, si las personas iban a rebotar como tal, o si iban a aprender más, o si iban a reconectarse, iban a volverse menos ansiosos, menos depresivos, menos solitarios. Yo lo sospecho y la idea es que el cerebro humano es muy resiliente e incluso aunque hemos tenido ese trauma colectivo, aún podemos recuperarnos. Y una vez que podamos reconectarnos con las otras personas, yo creo que mucho de esto volverá. Entonces, lo que yo creo y que espero que pase es que esto sea algo temporal. Esperemos que así sea efectivamente. Y otra pregunta acá, esta viene de Jack. Habla sobre recomendaciones para afinar las habilidades, para mantener la mente y evitar que ésta divague. Me gustaría hablar un poco más de esto, si te parece bien. Si puedes pensar en la respuesta de esto. Hablas sobre la importancia de el uso de la meditación como una herramienta para la plenitud mental. Y puede ser una forma de volver a esto, pero también creo que aún hay muchos estigmas como tal en el entorno empresarial acerca de la meditación. La idea de que las personas se sientan en su escritorio y están meditando en la mitad del día, a pesar del hecho de que está hablando cada vez más de esto, aún hay estigma al respecto. Y me pregunto si has encontrado esto, si hay cosas que has visto al respecto. ¿Cómo podemos nosotros empezar a superar ese tipo de estigmas y poder integrar cosas prácticas como pensamiento en el trabajo que hacemos todos los días en las compañías y los equipos? Tú mencionaste un motivo por el cual no me gusta el término plenitud mental o mindfulness. Se asocia con algunos estigmas en algunos contextos. Yo prefiero desarrollo de talentos. Yo prefiero afinar las habilidades, porque la concentración y la atención son una habilidad también. Entonces, no hay mucha diferencia en volverse mejor en la codificación o la habilidad que sea relevante para el trabajo que ustedes estén realizando. Ah, trabajar en esto y concentrarse en las habilidades es una habilidad vital para lo que sea que hacemos. Y desde esta perspectiva, tomarnos unos minutos para enfocarnos en la respiración desde un punto de vista cognitivo es mejorar las habilidades y no debería haber un estigma al respecto.
Efectivamente. Entonces, ¿quién crees que debería ser responsable de esto? Hay una parte de recursos humanos, gerentes. ¿Cómo se ve esto? ¿Quién debe tener la responsabilidad de esto? Todos los anteriores, creo yo. Cualquier persona que, por ejemplo, pueda ofrecer algunas lecciones acerca de prestar atención a la respiración, por ejemplo, al crear concentración. Esa es una habilidad, entonces puede ser un gerente que digamos hay aplicaciones que ayudan para esto, pero puede ser recursos humanos que digan, bueno, todos los martes como tal tenemos este grupo y todos están bienvenidos para ser parte de este grupo. No me, no me preocupa de dónde viene. Yo creo que la clave es la accesibilidad, que la compañía haga esto disponible para las personas que quieren hacerlo, porque únicamente va a ayudar a una persona que sea mejor con lo que hace, siempre y cuando tenga un equipo que sea mejor en lo que está haciendo. Y eso va a ayudar a la compañía que sea mejor en lo que está haciendo. Bueno, tenemos muchas preguntas más de diferentes formas. Una de Giovanna, de Gloria, de diferentes formas haciendo las mismas preguntas. Tiene que ver con, yo he visto que tengo muchas cosas que hacer. No me puedo enfocar en una cosa a la vez. Tengo tantas cosas que hacer en este momento y es sencillamente es la naturaleza de los negocios. Esta es mi vida como gerente. ¿Qué puedo hacer en esa situación? Eso habla del mito de la multitarea. Obviamente tenemos diferentes cosas que hacer, pero la forma en la que el cerebro está diseñado, la forma en la que la cognición funciona, es que únicamente podemos hacer una vez a la vez. Un cuello de botella de atención. Tenemos que mirar qué priorizamos como tal. Tenemos 20 cosas que hacer. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más urgente? Y si miramos a las tareas que tenemos una a la vez, a veces son mucho más eficientes que estar distraídos de una cosa a otra, porque tenemos demasiadas cosas que hacer. Maravilloso. Es una pregunta que entró, esta vino de Donna. Ella nos preguntó qué tipo de consejo le daría a los líderes que están tomando su consejo de prácticas para comunicarse de forma efectiva, pero poder estar abierto a sugerencias. Eh, Queremos inclusión, innovación y crecimiento. Hablamos de mujeres, pero esto no se une a las acciones. Es un problema común como tal. Podemos extenderlo al entorno que no estamos hablando de greenwashing, estamos hablando que hay compañías, personas de alto nivel que hablan de un ideal, pero de hecho no están buscando lograr esa meta. Y no recomiendo que digan que alguien sea superior a ustedes en esto, porque son superiores tal vez, y tal vez pueda haber repercusiones para ustedes de esta forma. Analizar la organización y cómo encontramos que pares son influyentes con esto. Y si podemos entrar con ellos para influenciar a la persona, para mirar, por ejemplo, tenemos la hoja de vida de una persona y tener un mejor trabajo y llevar a otra parte. Bueno, nos queda una pregunta más y aquí nos tomamos un pequeño receso. Esta viene de Lara. Dice, bueno, me siento que estamos enfocados aquí, que esto depende bastante en qué tan interesados están en lo que están haciendo. Desafortunadamente, dijo, muchas personas trabajan por su existencia, no porque les guste lo que hacen. ¿Cómo nos mantienen enfocados en esas situaciones? Hay que pensar en cómo motivarnos como tal, en hacer lo que estamos haciendo. Entonces, está hablando sobre el siguiente punto, porque vamos a hablar sobre situaciones comunes de personas que no se sienten conectadas, que no sienten el significado de lo que están haciendo. Pero de hecho resulta que si ustedes tienen una idea sensata, sostenible de lo que es el- lo que sienten. Great. Hola a todos, bienvenidos de vuelta.
Y estamos listos para continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy con Daniel. Entonces, sin más retraso, vamos a dar la palabra de nuevo a Daniel. Estoy acá y me gustaría empezar hablando acerca de uno de los peores momentos que he tenido en mi vida. De primer año en la universidad como tal, uno de los cursos obligatorios que teníamos que era cálculo. Nunca fui bueno para cálculo. Y cuando somos muy competitivos, la mayoría de las personas que están en el colegio hacen cosas como precálculo. Entramos de un colegio público, nunca habíamos hablado de precálculo. Entonces, estaba completamente abrumado por este curso y lo quería compartir con ustedes. Era lo que pasó conmigo durante lo que estoy haciendo acá. Mi cerebro se detuvo. Yo sencillamente no pude continuar. Tuve un D menos para pasar el curso apenas. Entonces, miramos la primera diapositiva, por favor. Aquí tenemos un gráfico acerca del estado en el que estaba, que era la parte inferior que tenía, que era completamente abrumado. Que se dan cuenta, entre más sube, mejor el desempeño. Entonces, esto es bastante bajo. Es de hecho, el número más bajo. Y era yo dentro de este examen. Y en este abrumado teníamos el mal estrés, el que teníamos. Aquí no nos recuperamos de eso tan fácilmente. Por otro lado, aparte de esto, tenemos mejor aquí. Hablamos del estrés, hablamos de elementos que movilizan como tal, elementos que levantamos. Es un poquito de estrés, que es bueno, podemos recuperarnos de un buen estrés. Estamos hablando un poco de esto y en la parte superior tenemos el bienestar, nos sentimos bien. Y obviamente, como les dije antes, es aquí cuando tenemos una eficiencia, la eficiencia cognitiva es absolutamente esencial. Entonces, lo que quiero hacer es compartir con ustedes cómo es que podemos minimizar el estrés de forma que podamos exhibir más y más de los talentos que tenemos en lo que estamos haciendo. Un estudio que se hizo por Masters, que hizo una prueba que reveló que estos estudiantes tenían alto potencial y resultó que los estudiantes que tenían alto potencial, a los que le iba bastante bien, efectivamente tenían un estado muy positivo cuando estaban en su matemática, tenían muy poco estrés. Los estudiantes que tenían mal estado, como el que fue a mí en mi clase de cálculo, tenían un alto estrés, alta ansiedad, no disfrutaban lo que estaban haciendo. Les fue bastante mal. Entonces, si podamos, miramos el siguiente gráfico. Quiero compartir con ustedes qué es lo que está pasando en el cerebro durante este momento. Si me permites. Entonces, este es un gráfico muy simple que muestra la corteza prefrontal que tenemos. Y aquí es donde lo que comprendemos, lo que pensamos, lo que planeamos, lo que decisiones que tomamos, lo que aprendemos es hacer lo mejor de nosotros. Pero hay una tensión completa con la parte que tenemos en nuestro cerebro y la parte de la amígdala, que es el radar de amenaza que tenemos en la cabeza. Entonces déjenme mirar qué sentimos una vez que tenemos un día con nieve. No sé dónde viven ustedes, pero imagínense un día con nieve. Por ejemplo, imagínense en Cape Cod, que viene ir un niño y a jugar con la nieve y la mamá dice, puedes ir a jugar, pero tienes que ponerte tu ropa de nieve. Y el niño hace una pataleta, empieza a gritar, no, no quiero ponérmelo. Hace una pataleta grande. Y repentinamente este niño se detiene, se levanta, va a su habitación, vuelve unos minutos después con su traje de nieve puesto y va a salir a jugar. Y la mamá dice, bueno, ¿qué pasó? Dijo, bueno, pero, pero mi, mi búho triste se preocupó y entonces le dijo a mi búho sabio, que saliera y lo hiciera. Entonces, esta es psicología para niños. Y estamos hablando de la parte que trabaja con nuestra ansiedad, con nuestro miedo, con nuestro pánico, nuestra frustración.
Y el búho sabio es el que habla en la corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que nos dice a nosotros, cálmate, no importa, nos ayuda a recuperarnos. Pero en el diseño del cerebro, la amígdala tiene una posición privilegiada y queremos describir esto. Por un lado, las orejas y los oídos dan una respuesta neurológica inmediata a la amígdala. Y eso es bastante rápido, más rápido que en la corteza prefrontal y más que en otras partes del cerebro. Entonces, la amígdala como tal recibe información directamente y tiene que hacer una decisión instantánea, porque la amígdala es la parte del cerebro que nos ayuda a sobrevivir cuando algo nos puede comer, que actúa como rápidamente cuando vemos algo que se mueve dentro de los arbustos. Y esto tiene la misma función, pero la amenaza responde a algo más simbólico y manejamos esto de esta forma. Entonces, la amígdala también eh, considera un porcentaje pequeño de las señales que vienen del cerebro en un momento dado. Es como una imagen que tenemos para recordar en la televisión lo que era predigital cuando estábamos hablando de tiempos análogos, cuando hablábamos de lo que veíamos en la pantalla. Eso es como lo que la amígdala está buscando. Entonces, una imagen borrosa y tiene que tomar una decisión muy rápida con esto y puede estar errónea. Hay tres señales de este secuestro emocional. Uno es una sensación repentina, el segundo es una sensación repentina, pánico, furia, y el tercero es que tenemos el impulso de actuar o de reaccionar de forma que cuando eso se calma y miramos, nos sentimos bastante tristes por lo que hicimos. Desearía no haber hecho esto, aquello. Esas son las marcas del secuestro mental, que no ayudan en ningún momento cuando una persona tiene la amígdala secuestrada y eso es malo para ver las cosas que pasan. No importa si es un miembro del equipo, un jefe, no importa. Esto lesiona la posibilidad de las personas de trabajar bien. Ahora, una de las paradojas que tenemos acá es que la amígdala se asocia, cuando digo amígdala, hablo de los circuitos que tenemos dentro de la amígdala, pero eso está conectado con lo que llamamos con la red de saliencia. La red que se determina de momento a momento qué es lo que nos importa a nosotros y esta red dirige la atención. Eso significa que la amígdala piensa que hay una amenaza. Esto nos va a ayudar a prestar atención a esta cosa que creemos que es una amenaza. ¿Por qué no respondió a mi correo electrónico? Esa puede ser una amenaza el día de hoy. Y pueden estar pensando en eso un día después. O a las 2 de la mañana pueden pensar. O una semana después pueden pensar en esto. Hay, hay poca resiliencia como tal, porque ustedes no pueden dejar que eso sencillamente pase. Entonces esas cosas llegan y nos afectan. Elon Musk, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo, al inicio, cuando Tesla sencillamente estaba sacando su segunda versión, una versión menos costosa, la fábrica tenía problemas gigantes con la automatización, las cosas no estaban funcionando bien, fue a la fábrica y terminó durmiendo en la fábrica. No muy bien, la verdad, tratando de microgerenciar los problemas y se frustró tanto que terminó, voy a volver a esta compañía privada, lo que resultaba ser una violación de la ley federal. Ustedes no pueden hacer eso. Y eso le costó a él muchos millones de dólares. Creo que no le importó, él es multimillonario, pero se volvió presidente no pudo ser presidente de Tesla. Entonces, un secuestro mental nunca es bueno para los negocios. Siempre hay cinco activadores principales de esto en mi cultura, por lo menos. Uno es sentir que no son respetados, otro es sentir que no son apreciados, otro es sentir que son tratados de forma injusta o que alguien se da crédito de su trabajo. Son cosas que efectivamente van a activar un secuestro emocional. Pero aquí hay una cosa, si podemos ver, por ejemplo, el gráfico una vez más. Cuando hay ese secuestro, la señal va del centro emocional a la corteza prefrontal.
Y si tienen suerte, la corteza prefrontal va a traer más información antes de que actúen. Entonces, tal vez el secuestro es que esta persona no me está tratando justamente. Y la corteza prefrontal puede que le recuerde, pero es su jefe. Entonces, pues bueno, no vamos a replicarle, no vamos a responderle que es lo que el centro emocional nos diría que es nuestra acción de niño. Entonces se sonríe y se cambia el tema. Entonces la inteligencia emocional significa que la integración efectiva del centro emocional y de la corteza prefrontal es inteligencia acerca de las emociones. Gracias, ya no necesitamos esa imagen más. Gracias. Cuando volví en Harvard hace unos años, hice unos estudios en los cuales utilicé una película que fue utilizada por la Junta canadiense que inspiraba a la gente que utilizaba sus dispositivos. Y miraron 3 accidentes que sucedieron y yo estaba modelando la reacción de las personas. Y la primera parte era hablar con Charlie y él no está utilizando un dispositivo de seguridad en un círculo como tal y está manejando un poco de madera dentro de una sierra y por un accidente el dedo cae dentro de la sierra. Y parece una película de terror eso. Y entonces hablamos esto con Charlie y la persona se quitó el dedo y ustedes se dan cuenta que los latidos de esta persona aumentan. Y con el tiempo, mira que el dedo está más y más cerca a la sierra. Cuando ustedes ven esto, hay un máximo de reacción autonómica. La tasa, el ritmo cardíaco aumenta bastante y lentamente baja, pero recuerdan que hay 3 accidentes en este video y el segundo se configura, la tasa cardíaca aumenta cada vez el accidente sucede y empieza a bajar después. Y el tercero aumenta cada vez más y más y más. Entonces, la mente, por ejemplo, se les va. Ustedes demoraron dejando a los niños en el colegio, el carro no inició, tienen una reunión y llegaron tarde a esa reunión. Una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y ahí vemos en el laboratorio de fisiología lo que vemos aquí en ustedes. Esto es lo que llamamos estrés. Esto se llama activación del sistema simpático nervioso. Entonces tenemos una emergencia, la amígdala toma el control, empieza a ir por algo que buscamos, que comemos, y aquí tenemos mucho tiempo de receso, mucho tiempo inactivo, que es el tiempo del que el sistema parasimpatético empieza a funcionar. El modo de recuperación, aquí la presión sanguínea empieza a bajar, se tranquiliza, se normaliza la cosa. Esto es muy importante y la forma en la que el cuerpo está diseñado es para tener estrés. Obviamente damos estrés. El estrés siempre va a estar aquí, pero para asegurarnos de que nosotros tenemos un tiempo de reposo adecuado para superar para recuperarnos de este estrés. Y, por ejemplo, en las clases de gestión de estrés se manejaban, mirábamos, por ejemplo, el índice de sostenibilidad personal que permitía que las personas se evaluaran su estrés en la vida. Entonces, cuando ustedes se levantan, ¿qué era el primer pensamiento que tenían en la cabeza? ¿Algo les molestaba? ¿Algo era incómodo? Era el estrés. ¿Tienen dificultad haciendo que todos estén listos para trabajo? Tienen un trancón, es difícil hablar con una persona. Todos esos son elementos estresantes que están en la lista. Pero significa también que esa respuesta de atacar o huir sigue estando ahí debido a nuestra amígdala, desde el punto de vista de nuestro cuerpo que está lleno con hormonas estresantes, cortisol y adrenalina. Si podemos volver, Jaime, a esa primer gráfico, si me permites, por favor. Me gustaría mencionar que el desempeño se reduce en lo que sucede en la parte inferior de la pantalla acá. Aquí miramos que el cortisol y la adrenalina aumentan cada vez más y más.
y eso nos ayuda a movilizarnos. Pero cuando se vuelve muy fuerte, la dosis es muy fuerte, no todo nuestro desempeño se reduce y llegamos y nos sentimos quemados. Y aquí empezamos a tener mal estrés y empezamos a recuperarnos. La renovación como tal, de todas formas, es como tener un momento adecuado para pensar sobre nuestras familias, sobre nuestros niños, y eso reduce como tal los niveles de emoción. O alguien está en necesidad. La primera persona que se beneficia de la compasión, por ejemplo, es la persona que siente la compasión. Y entonces hay muchas personas que han hablado de esto, pero entonces si hablan de ayudar a alguien más, eso les ayuda a ustedes también. Entonces, por ejemplo, hablamos de hacer yoga o todas estas cosas son formas en las que nos podemos recuperarnos. Hacer ejercicio también, estar en la naturaleza. Hay una lista más larga. Si ustedes están interesados en una índice de sostenibilidad personal, veamos aquí los medios clave. Y esto miramos cómo nos puede ayudar a poder crear ese tiempo de recuperación e incluirlo dentro de nuestro día. Entonces hay muchas formas en las que podemos contrarrestar el estrés y quería compartir con ustedes algunas de ellas. Yo estuve en un colegio en Manhattan, en un área muy pobre que se llama el Spanish Harlem. Y los niños de primero o segundo grado estaban en una clase que miraron que tenemos muchos niños de necesidad especial, hiperactivos, etcétera. Yo pensé que la clase era muy caótica, pero los niños estaban muy calmados y enfocados. Entonces me decía, mira, aquí esto es lo que pasa. Todos los días tenemos como diferentes amigos y cada niño tiene su pequeño juego de peluche, se va al tapete, lleva a este, se lo pone en la pancita y él le ayuda a respirar y a controlar. Entonces se levanta cuando respira, se baja cuando exhala. La versión de los niños de lo que estaba hablando antes. ¿Cómo es que podemos manejar las habilidades de atención cuando mi mente se va y empieza a volver? Y eso se incrementa con lo que llamamos control cognitivo. El control cognitivo significa que su área frontal puede gestionar sus preocupaciones emocionales. Aquí esto se activa cada vez menos o es de forma menos intensa o son más resilientes y se recuperan más rápidamente. Entonces la capacidad de control positivo tiene en cuenta y prueba algunos de los elementos que hemos hablado y hacemos con niños de 4 años, por ejemplo, un estudio que es la Universidad de Stanford, que ellos son llevados uno a uno a una mesa y les pone un dulce muy rico al frente de ellos y le dicen a los niños, les puedes comértelo ahora, pero si te esperas que vaya y vuelva a hacer un trabajo, te voy a dar 2 dulces. Y el experimento obviamente hace que ellos se vayan, los niños se dejan mirando ese masmelo o ese dulce. Y un video muy interesante de estos estudios. Los niños a veces se van a bailar a una esquina para distraerse y cerca de un tercio de los niños no esperan, sencillamente esperan, lo comen de una vez y los otros niños que esperan, no sé, 7, 8 niños hasta que vuelven y reciben los dos. El, el pago volvió 14 años después cuando recibieron estos niños y compararon el trabajo que hicieron comparando a los niños que esperaron, les iba mejor con sus pares, aún podían esperar la gratificación y podían seguir sus metas. Era una prueba de retrasar la gratificación. Y algo interesante aquí es que tuvieron mucho mejor resultado que otros niños que habían tomado en los exámenes de implementación. Los puntajes eran mucho mejores. Y cuando le conté esto a las personas que hicieron este examen, estaban asombrados. Dijeron que la diferencia entre los niños que habían tomado y los niños que esperaron era mayor que la diferencia que veíamos entre los niños
cuyos padres tenían un alto nivel de educación y aquellos en los que los padres tenían muy poca educación. Había una diferencia dramática en los dos. Y un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, en el que los niños estaban entre edades 4 y 8 en el control, habilidades de control cognitivo, y se hacía el seguimiento en sus 30, mucho después. Y resultaba que la forma en la que ellos habían tenido un desempeño en su control cognitivo de los niños, cuando eran niños, predecía qué tanto éxito financiero tenían y qué tan saludables eran en sus treintas. No únicamente eso, las pruebas más recientes mostraron que si hay más control cognitivo para cuando tienen esas edades medias, viven mejor, viven más tiempo y tienen mejores desempeño. Entonces, un factor de respuesta muy bueno y entonces crea la importancia de este ejercicio, nos permite mejorar el control cognitivo. Es la versión cognitiva de los amigos de la pancita que hemos mencionado antes. Y hay un segundo método que se llama el stoplight. Es uno que le dicen a ustedes mismos la luz del tráfico roja, verde y amarilla. Cuando ustedes se dan cuenta que ustedes empezaron a calmarse de la forma en la que puedan, sea cantando hasta 10, está bien también, y ustedes piensan acerca de varias formas en las que el cuerpo responde. La luz amarilla, toman la mejor, la prueban, es como intentarlo. Es otro método que podemos utilizar para ayudar a nosotros mismos a que no estemos en el alcance del secuestro emocional cuando reaccionamos. Hay otro método y este es utilizado por fuerzas especiales cuando van a realizar una actividad muy tensionante e involucra el control en la respiración. Eso es como es ser consciente de la respiración. Cuando ustedes están mirando su respiración, ustedes no tratan de controlarla, pero en este ejercicio ustedes lo hacen y toma una respiración muy profunda de forma que pueden expandirla. Ustedes la retienen tanto como sea posible y luego exhalan muy lentamente. Una respiración profunda entra, la mantienen y exhalan lentamente. Y resulta que ustedes hacen de estos 6 a 9 veces, van a cambiar su fisiología de esa respuesta parasimpatética de luchar o huir a una respuesta parasimpatética diferente. Entonces es un método muy poderoso si ustedes pueden manejarlo. El centro de la inteligencia emocional nos recuerda los métodos que llamaban cuando ustedes estaban molestos, ustedes tratan de tener unas nuevas emociones y deciden tratar de manejarlas, deciden tratar de dejar de ser, de estar frustrados o de estar ansiosos. Cuando le damos un nombre a esta investigación, esto cambia la activación de su centro emocional a una parte de su área prefrontal, a la corteza, la parte del cerebro que menciona, que nombra las cosas. Y esto reduce la intensidad de la activación de la amígdala. Otro método relacionado se llama charla suave compuesta y es un método que he utilizado en terapia cognitiva. Es un método en el que nos hablamos a nosotros mismos y podemos decir, bueno, Dan, tú puedes controlar tu furia, pero estoy a punto de ponerme furioso y técnicamente se llama descentralización. Ustedes saben que están activando otra parte de su conciencia que está buscando esa proporción, está cambiando la relación a esa sensación, sentimiento. Y esto puede ayudarles a remarcar lo que está sucediendo. Y esto tiene otra técnica también que puede ayudarles a ustedes en el remoldear, que pueden elegir mirar la situación de una forma diferente. Ustedes pueden decir, por ejemplo, vamos a tener un examen y alguien cercano a ustedes. Entonces, ¿podría él o ella hacer eso? Entonces, miramos y decimos, bueno, esta persona puede que no le guste el trabajo. En otras palabras, están cambiando la forma en la que ustedes están pensando acerca de qué es lo que está activando esto. O si están ansiosos antes de una prueba, o si hay un niño. Si miran, por ejemplo, esta activación
esta aprensión que había antes y se dicen, bueno, yo creo que estoy emocionado por esto, en vez de ponerlo de una forma negativa. Entonces, estas son algunas metodologías prácticas que se pueden utilizar para reducir el estrés. Y queremos hacer el círculo de nuevo y volver a la inteligencia emocional, a las capacidades que tenemos y pensar más en cada uno de los elementos de autogestión. Estos son aquellos que nos van a ayudar a nosotros a manejar el estrés más adelante. Y recuerden que uno de ellos es el equilibrio emocional, una recuperación rápida de pasar de estar molesto, podemos mantenernos en el estrés si tenemos esta discapacidad, porque efectivamente somos calmados y podemos maximizar como tal la eficiencia cognitiva, exhibiendo los mejores talentos que tenemos. Y así recuperamos rápidamente del estrés. Recuerden que les di a ustedes 3 o 4 métodos para hacer esto, pero de forma interesante, una definición de la madurez es incrementar la brecha que hay entre un impulso a actuar y lo que efectivamente ustedes hacen. Entonces, tienen que poder tomar más lo que es importante, procesar profundamente y responder de forma más adecuada. Eh, Ending Grove, por ejemplo, fue el director ejecutivo de Intel, que trabajó con una compañía pequeña hasta en el apogeo de los computadores. Había un sticker que decía Intel Inside y si no tenían a menos un Apple o Mac, no lo tenía como tal. Mi computador decía Intel Core 15 octava generación. Entonces, Intel aún estaba haciendo los microprocesadores para muchas computadoras. Y se escribió una autografía con un título muy interesante que era únicamente el más fuerte sobrevive. Y es que deben ser atentos. Decía que en la historia del grupo de Intel, que fue atacado 2 veces, las personas de las compañías en Japón estaban haciendo sus productos mucho más económicos. Afortunadamente teníamos un microprocesador complejo y nos mantuvimos en el negocio. Si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos salido de negocios. La segunda vez fue cuando eh, eh, ellos mataron un chip, el Pentium, y hubo demasiados. Y mandaron miles y miles de estos y dijeron, llamaron a todas las personas de vueltas en las vacaciones para reemplazar ese chip, que todo el mundo estuvo trabajando en ese momento. Pero incluso en esas instancias, en esos momentos, los altos ejecutivos fueron secuestrados mentalmente en la forma en la que reaccionaron. Nos entramos en pánico, ignorando lo que estaba sucediendo. Nosotros no estaríamos aquí hoy en día como compañía si no hubiéramos prestado atención en ese momento. Pero significa que los líderes en todo nivel como tal tenían que gestionar sus propias emociones. Y un motivo era esto, era porque era muy natural para las personas que estaban trabajando para un líder mirar al líder durante una crisis para poder mirar que el líder entraba en pánico, yo iba a entrar en pánico. Si el líder está calmado, yo iba a mantenerme calmado. Es principalmente como el niño pequeño, de nuevo, que no sabe acerca de la situación que tiene. Mira a sus papás y su mamá sobre lo que hacen, sobre cómo van a estar bien. Entonces, los mejores líderes se mantienen calmados en una crisis también. Entonces, cuando las personas los miran a ellos, empiezan a comunicar bien esa calma, empiezan a hablar con diferentes niveles de calma y de seguridad. Otra competencia en el dominio es la adaptabilidad, porque eso significa que son flexibles, que los desafíos han cambiado, que se sienten cómodos con la incertidumbre, que pueden luchar con múltiples demandas, pueden mirar cómo hacen las cosas una vez a la vez y eso responde también. Ustedes pueden ajustarse a los nuevos desafíos, pueden, pueden adaptarse a ideas frescas, están abiertos a la innovación. E interesantemente, si el líder es una persona adaptable, el grupo que dirige esta va a ser el grupo más innovador, porque este líder como tal está abierto a nuevas formas de hacer las cosas. Otra habilidad se relaciona a los logros en las competencias. Mantenemos un enfoque en encontrar nuevas formas de llegar ahí. Entonces, una de las cosas interesantes que vimos de Michael Dayotz que encontró en su investigación dentro de los MBAs era que los estudiantes
que tenían una alta adaptabilidad cuando eran estudiantes, 20 o 30 años después tuvieron más éxito en su carrera, estaban más satisfechos en la carrera y se sentían más satisfechos con sus vidas. El opuesto de la adaptabilidad es la rigidez. Y eso significa que ustedes van a decir no a nuevas ideas, no van a adaptarse. Y eso es bastante lesivo, como vimos antes en la explotación, la exploración de estrategias. La idea es que hay que estar abiertos a esa exploración y a esta adaptabilidad que los lleve a ser más adaptables a esto, a la redundancia. Otra de las competencias que tenemos acá es estar positivos, mantenernos positivos. Y algo interesante, parece que toma la corteza prefrontal, que está más activa cuando las personas son muy positivas. Y a veces esta positividad después se llama un crecimiento como tal. Miramos en Stanford que se escribió bastante de esto, pero ustedes ven la parte positiva en las personas, en ustedes mismos, en las situaciones. Ustedes ven que hay oportunidades, incluso en un retraso. Ustedes esperan lo mejor de las personas y ustedes también esperan que el futuro efectivamente sea mejor. Ahora bien, uno de los elementos clave de la positividad es que ustedes se ven a ustedes mismos como personas capaces de desarrollar unas fortalezas mayores, sea lo que sea que necesitan. Y eso es crucial también. Pero algo interesante también, ustedes también ven otras personas como capaces de desarrollar ese tipo de elementos. No rechazarlos como son y ustedes ven que esta persona puede volverse mejor y mejor. Y Martin Seligman hizo mucho trabajo acerca de algo muy relacionado con este pensamiento que se llama el aprender optimismo. Es que las personas explican los eventos en la vida de forma diferente. Algunas personas, si tuvieron una falla, dicen, bueno, me imagino que no soy bueno para esto. Nunca voy a ser bueno para eso. Y eso es aprender pesimismo. Aprender optimismo decimos, bueno, tuve un retraso, pero puedo aprender a hacer las cosas mejor y puedo hacerlas mejor. Yo recuerdo uno de los primeros estudios que Solomon hizo hace mucho tiempo cuando las personas vendían seguros y recibían llamadas en frío y decía, trataban de vender un seguro como tal y más a menudo la respuesta era que las personas colgaban el teléfono. Entonces tenían muchos retrasos, mucha negatividad como tal, pero las personas que tenían mejor desempeño, que vendían la mayor cantidad de seguros, eran personas que tenían esta perspectiva optimista que decía, bueno, lo que dice no funcionó, entonces con eso voy a pensar en una nueva estrategia y voy a tratar de probar la próxima vez, de forma que sigamos probando y mejorando y de forma que ellos no digan que no. Y tenían mejores tasas de rendimiento. Si ustedes le están entrenando a alguien un poco más para que haga estas cosas el día de mañana, si están en una posición de liderazgo, ustedes deberían capacitar a las personas para liderar sus fortalezas. Y una de las formas en las que hacemos esto es hacer que las personas hablen sobre sus sueños, hablen sobre lo que esperan ser, no dónde están en este momento. Había un artículo en el Harvard Business Review que llamaba Liderazgo se salió de control, donde hablamos de líderes que rechazaban a las personas que no eran buenas para algo, en vez de decir, bueno, tal vez esta persona pueda volverse mejor. Ya daban notas de falla en vez de notas positivas. Y obviamente eso desanima a las personas. Entonces, Chris, antes de que vayamos a la última sesión de preguntas y respuestas, quería hablar acerca de un elemento adicional que nos ayuda a gestionar el estrés y es la búsqueda de lograr las metas. El cerebro es interesante cuando las personas están pensando sobre lo que imaginan, cómo se siente cuando van a donde quieren ir. La corteza prefrontal se activa y parece que es la zona de nuestros sueños, cuando pensamos acerca de que también se siente algo cuando llegamos a donde queremos ir. Y las personas se describieron típicamente como con unos estándares internos altos para el éxito
un nivel de excelencia que querían verse sí mismos era bastante alto. Entonces trabajaban más duro y muchas de las personas lograban ese nivel de éxito. Y otra cosa interesante que también es que ellos en verdad crean retroalimentación. Están interesados en el desempeño porque ellos pueden hacer correcciones, ellos pueden probar cosas diferentes hacia esa meta. Ellos están buscando formas constantes de hacer las cosas mejor. Entonces se configuran diferentes metas, diferentes riesgos. Y recuerdo cuando estaba en Harvard, estuve trabajando con el psicólogo David McClelland. Y McClelland estuvo investigando sobre emprendedores y tuvo una forma muy interesante de mirar quién podía ser un emprendedor exitoso. Miramos el Ringitowski. Mirábamos, por ejemplo, un círculo en el cual podíamos poner una página que configurábamos una distancia específica. Entre más se alejaban en un punto, más rápido llegaban. Y mirábamos que las personas que no eran buenas en el emprendimiento o lo ponían o muy lejos o muy cerca. Cuando lo ponían muy lejos, se equivocaban, erraban. Pues le ponían muy cerca, lo podían pegarle, pero tenían un mal puntaje. Entonces, los emprendedores toman lo que llaman riesgos inteligentes. Ponen este anillo tan lejos como ellos sepan que pueden golpearlo. Y eso es algo que encontramos en los emprendedores que habían hecho su investigación, que hicieron su tarea, que sabían que tenían lo que se iban a necesitar para ser exitosos en este negocio que estaban a punto de realizar. Y para una persona externa, lo que parecería como un riesgo, ellos sabrían que era un riesgo inteligente. Otra característica importante de las personas que habían logrado cosas es de continuar luchando por las metas a pesar de los retrasos no los sacaba, digamos que era sencillamente algo diferente, vamos a probar algo diferente la próxima vez. De cualquier modo, ellos no se rinden en sus metas. A veces sencillamente se llama confianza o trabajo continuo. Tiene que ver mucho de esto en estudiantes, en predecir quién va a entrar o salir de West Point, quién va a ser un campeón de estas pruebas o no. Los niños que han trabajado por más tiempo, que han estudiado por más tiempo, siguen volviendo a sus metas y obviamente entran a su punto de trabajo y ven las mismas cosas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en los 90, estuve en una conferencia de directores ejecutivos y dos empresarios estaban presentando sus ideas empresariales y las personas estaban muy emocionadas, algo que llama Razorfish, que creo que aún existe, pero no le está yendo muy bien. Yo pensé que la persona que estaba presentando esta otra idea tenía unos logros unos estándares bastante altos y buscaba retroalimentación, trabajaba con sus metas y esta persona no había escuchado de esto. Esta compañía era Google en aquel tiempo. Chris, te doy la palabra de nuevo para que sigas, por favor. Thank you, Dan. There was a lot in there. Entonces, Dan, hay mucha información. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Siempre es bueno verificar y como dije antes, hay muchas cosas que hemos hablado. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero sí podemos trabajar un par hasta que terminemos a tiempo. Esta pregunta vino de Lucien y yo creo que se relaciona un poco a lo que estabas discutiendo acerca de las metas como tal y la motivación. Lucien nos preguntó, ¿cómo ha cambiado la pandemia la forma en la que los empleados evalúan su inteligencia emocional y sus niveles en los empleados? Específicamente en relación a los cambios en la forma intrínseca y extrínseca que valoran y generan cosas y cómo generan esas cosas tras la pandemia. ¿Qué harías o cómo ves esos cambios? ¿Ves cómo es que los cambios cambian, se hacen? ¿Cómo crees que se vayan a realizar? Es una buena pregunta como tal y anticipa mi siguiente comentario en la tercera parte de mi presentación que va a ser acerca de motivación, acerca de generadores. ¿Qué nos hace continuar desempeñándonos, haciendo bueno o un mal desempeño? La motivación extrínseca, como la pusiste, como la mencionaste, son las metas
son presiones que se aplican a nosotros desde afuera, desde una perspectiva de un gerente. Las extrínsecas son las que nosotros traemos a la tarea y son tareas interesantes que mencionas acerca de cómo es que el cierre, cómo es que la pandemia ha cambiado estos elementos. No estoy seguro que se han cambiado en absoluto, aunque la capacidad de los gerentes de poder imponer metas puede que haya cambiado bastante para ajustarse a la realidad que tenemos del Zoom de hoy en día. Pero las personas aún mantienen sus mismos niveles de generadores, de motivadores. Entonces, eso tiene que verse todavía cómo está funcionando. Bien, vamos a entrar un poco más en profundidad en esto el día de mañana. Nos estuviste hablando cuando hablaste de competencias de autogestión. Nos interesa saber cuándo es el momento adecuado para utilizar la furia como un trabajo. Miedo, agresión, es momentos en los que sea una emoción válida. La furia como tal se evoca siempre que hay algo que nos lleve hacia una meta. Y esa es la definición básica que tenemos del activador de la furia. Y yo creo que la furia puede ser, hay que ser muy hábil en manejarla. Tenemos que ser inteligentes acerca de la furia. De una cosa, uno puede dirigirla a la persona. Tiene que dirigirla al acto, a la acción, a lo que estuvo mal, lo que les molesta. Lo segundo es que ustedes tienen que dejar a un lado la hostilidad y la furia. En otras palabras, ustedes pueden mostrar que esto es algo que efectivamente me molesta y para llamar la atención de todas las personas, si somos los gerentes o los líderes. Pero ustedes no pueden dejar que esto los saque de su relación, de la conexión que tienen. Entonces, una forma que le hacemos es tomar el lado de la persona que les hizo sentir furiosos y que no debieron de actuar de esa forma, pero del mismo modo, cómo mirar cómo nos molesta esto, donde sea que estemos. Entonces, eso se puede manejar de forma inteligente, pero toma mucho autocontrol como tal. Yo sé que nos quedó el tiempo. Última pregunta. Y hay muchas otras preguntas que vienen. Tendremos más tiempo mañana para otra sesión de preguntas y respuestas. Pero las preguntas que tenemos que no hemos revisado hoy hablan sobre varios temas que nos interesan a nosotros y trataremos de abordarlos el día de mañana también. Entonces, esta es una pregunta final para el día de hoy. Esta es de Jenna. Y nos dice, muchas gracias por toda la información. Nos has dado ideas sobre cómo la resiliencia o el enfoque es un predictor de la resiliencia a futuro de los niños cuando sean mayores. ¿Qué nos dice eso acerca de la capacidad de las personas de cambiar? Siempre va a haber un déficit para aquellos que están luchando con la autopercepción o su manejo. Hay buenas y malas noticias. Las malas noticias es que sí, yo creo que si tenemos una mal gestión de sí mismo, el desempeño va a sufrir efectivamente. Por otro lado, las buenas noticias es que podemos mejorar esas habilidades en cualquier momento de nuestras vidas. Realmente tenemos que estar motivados para hacerlos. Y en la sesión de mañana les voy a mostrar cómo hacerlo. Súper. Bueno, entonces ya llegamos al final de nuestra agenda. Vamos a continuar el día de mañana con estos y otros temas que tenemos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, tener todo esta el día de hoy. Gracias, Daniel Gollum. Muchas gracias a todos ustedes. Un placer para estar con ustedes. So yeah, that 90 minutes absolutely flew by. As I say, Los thank minutos se you. fueron bastante rápido. De nuevo, muchas gracias a Daniel por su tiempo el día de hoy, por esto de tomarse el tiempo desde su casa en Nueva York. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el curso, por todas las preguntas que nos han enviado. Hay muchas preguntas, como dijimos antes. Vamos a abordar algunas de esas preguntas mañana en la sesión de preguntas y respuestas que tenemos. Y también vamos a estar trabajando unos temas nuevos que creo que nos emocionan bastante, que ya los hemos mencionado. Volveremos con ustedes mañana para la parte 2 y vamos a hablar sobre inteligencia emocional y espero verlos mañana, pero hasta entonces que tengan.